Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos, y llegó a ser su siervo personal, y lo hizo mayordomo sobre su casa, y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo: acuéstate conmigo. Mas él dejó su ropa en la mano y salió huyendo fuera. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo: mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras diciendo: vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló, diciendo: esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Señor, te agradecemos tu palabra y rogamos que sea tu Santo Espíritu con quien dé, Señor, entendimiento a nuestra mente y conforme nuestra voluntad, Señor, nuestra persona, a lo que dice aquí tu Escritura. Dirígenos, Señor, te lo rogamos. Amén. Tomen su lugar, por favor, hermanos. Hace rato les dije, a modo de broma, que íbamos a romper la imagen de José que tenemos, pero no es que la vayamos a romper, no es que tenga aquí algo oculto que usted no sepa. Solamente lo digo porque quisiera que veamos la vida de José como lo hemos estado haciendo a través de todo el libro de Génesis, al observar la vida de hombres y mujeres, como la Biblia lo dice. No a veces con los prejuicios en el sentido de ideas preconcebidas que podemos tener de ellos. En la vida de José, casi damos por hecho que le fue bien, pues porque sufrió mucho, pobrecito. Era una manera de compensarle por todo el mal recibido, ahora le va bien. En la vida de José es fácil encontrarse con la idea preconcebida de que este era un buen muchacho, era un buen hijo y pues le hicieron una cosa muy fea a sus hermanos y de alguna manera Dios le estaba compensando por todo el mal que había experimentado en su vida. Quiero invitarle a hacer esas ideas de lado. La vida de José es una vida que está narrada de manera muy honesta. Usted recordará en el capítulo 37 sus sueños y arrogancia para contar sus sueños para sus hermanos y sus padres. No estoy diciendo que se merecía lo que le hicieron, no apruebo lo que hicieron sus hermanos,
Lo que quiero decir es que José tampoco era una blanca palomita. Al final del capítulo 37, usted recuerda esas palabras. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Mientras que sus hermanos estaban confabulados para sostener la mentira a oídos de su padre, José iba en camino a Egipto y llegó a Egipto y fue vendido a un oficial de la guardia. Y es donde empieza nuestro capítulo 39, por cierto, cuando José fue llevado a Egipto. Potifar, un egipcio de Faraón, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allí. Es una forma editorial de atar el capítulo 39 al final del capítulo 37, puesto que el 38 es el paréntesis, ¿verdad?, de Judá con su nuera Tamar. Lo que quiero hacerle ver es eso, que esto es un fluir de la historia. Es lo que puede llegar a ser desconcertante, porque aquí parece ya que José es otra persona. Nos lo cambiaron. Del muchachito, del adolescente arrogante, aquí ya se comporta como un hombre responsable, de mucha madurez, de sabiduría y sobre todo de temor de Dios. Cosa que no había vislumbrado antes José, o al menos no de manera clara. Es evidente que Dios tenía un plan en la vida de José porque le reveló por medio de sueños. Recuerde, Dios, habiendo hablado a nuestros padres de muchas maneras, una de esas maneras en las que Él les habló fue por medio de sueños. Entonces, era identificable. Sus hermanos no andaban teniendo sueños. Se notaba que Dios tenía algo para con él. Pero él lo tomó de una manera que no debió y se convirtió en una persona arrogante para los de su casa. Fue vendido a Egipto a los ismaelitas, y los ismaelitas a un oficial egipcio. Quiero hacerle notar que ahí, cuando habla que es un oficial egipcio, la palabra que aparece allí pues también utilizada en algunas ocasiones para hablar de un eunuco. No era extraño que aquellos oficiales, aquellos de rango, aquellos con alguna delegación, algún encargo cercano a los reyes, o en este caso al faraón, fuesen castrados. ¿Por qué? Porque de esa manera se evitaba que pudiesen embarazar a alguna de las princesas o a la misma reina y reclamar algo de poder o de autoridad para ellos. Es posible también que solamente diga oficial, pero es raro porque después dice allí capitán de la guardia, es decir, se habla dos veces de su jerarquía. Y cuando habla de capitán de la guardia, esa guardia eran aquellos que, por lo que vemos, ¿verdad?, por su autoridad para meter en la cárcel a los esclavos, a los presos del rey, estos más bien eran verdugos. Eran aquellos que tomaban a los condenados, a los sentenciados por el faraón, que habían cometido alguna falta grave y que los tenían allí para, muchos de ellos, ser ejecutados. O sea que Potifar debió haber sido un hombre de corazón calloso, endurecido. Uno que puede ver gente morir y ya no conmoverse. Es parte de su trabajo, es parte de lo que él hace, y él es el jefe de los verdugos. O sea que quizá este es todavía más duro que aquellos que tiene a su cargo. Él lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá, y el Señor estaba con José. Quiero que ponga atención a eso, y por eso no le he dicho mi título de hoy, porque quería llegar al versículo 2. El Señor estaba con José. Quiero el título de hoy: el Señor está contigo siempre. Pastor, pensamos que se había ido a quemar las pestañas del seminario, pues para sacar acá una cosa más. Bueno, una de las grandes verdades de la palabra del Señor es esta: el Señor está contigo. El Señor está contigo. La promesa a Josué, siglos después, fue: Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres.
el pueblo de Israel iba a emprender la conquista de la tierra prometida. Esa fue la promesa de Dios a Josué, en Josué 1:9. La promesa del Señor a sus apóstoles cuando ellos iban a emprender la conquista del mundo con el Evangelio. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. De las promesas más grandes que tenemos en la Escritura es esa. El Señor está contigo, así como estuvo con José. Porque dice allí el versículo 2, y el Señor estaba con José, pero permítame volverle a detener su pensamiento en eso. Hasta donde habíamos visto, sí había una ya evidencia de que Dios tenía un plan para José al revelarle cosas. Pero no había habido una evidencia de devoción y de temor por Dios en José hasta este punto. De aquí para allá usted va a ver otro José. Y quiero hacerle notar la razón. Y el Señor estaba con José, escuchen, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Nosotros dejamos, si usted recuerda, a José más o menos vendido a los ismaelitas que lo llevaron a Egipto alrededor de 17 años de edad. Pero para ser un hombre próspero, que tiene un trabajo estable, fijo, en el cual está siendo exitoso, en un país extraño, José también debió aprender algunas costumbres y también, sin duda, debió aprender el idioma de Egipto. Menciono eso porque desarrollar esas habilidades le debió tomar algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, en palabras del pastor Carballosa, nadie sabe a ciencia cierta. Fin de la cita. Pues nadie sabe. ¿Cuánto tiempo le tomó? ¿Quién sabe? Pero aquí, por su rango, por su desempeño y por lógica, todo el tiempo que le debía haber llevado, no ha de haber sido ya un jovencito. No estamos hablando de que pasó un año. Es probable que para este punto hayan pasado unos 7 a 10 años. José tendría entre 24, 27, bueno, en su libro acerca de José, si no mal recuerdo, Chuck Swindoll dice, quizá tenía por unos 30 años para este momento. Póngale entre los 24 y entre los 30 años. Ya es un adulto, ya no es un joven. Ya no es un jovencito. Y es un hombre que porque Dios estaba con él, en el versículo 2, llegó a ser un hombre próspero. Y además, dice, estaba en la casa de su amo el egipcio. Eso de que estaba quiere decir que él estaba a cargo. Era un buen trabajador que se destacó. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Eso de que Dios estaba con él, hermanos, a veces nos parece como que es pasivo. Como que está como observador. No, Dios estaba con él al momento de desarrollar su trabajo, al momento de realizar sus labores. De modo que todo salía bien y eso era visible, era notorio. Por eso llegó al punto donde llegó. Y vio a su amo, otra vez, que el Señor estaba con él. No quiere decir que Potifar era creyente. Quizá lo que sucedía es que Potifar reconocía la deidad en el que éste cree. Le ayuda. Se dio cuenta. ¿No le ha sucedido a usted que ahí en el trabajo o en la escuela, en el hogar o en la oficina, la pomadita, ¿verdad? Pero yo no iba a hablar de la pomada, pero también me sonó en mi mente. La gente se da cuenta de que usted es hijo de Dios. Es que tú no eres diferente, no eres como los demás. Eres diferente. Ahora, cuando ya se dieron cuenta, es como pegarle el pescadito al carro, ¿no? Pues ahora ya no te pases el alto, porque ahora ya nos echas tierra a todos los creyentes. Ahora ya conduce con cuidado, mano. Le traes ya el pescadito. Ya cuando en el trabajo ya se dieron cuenta que eres creyente, pues no quiero decir que ya estuvo, ¿verdad? Porque no debe ser la perspectiva, pero pues ahora pues ten cuidado, ¿verdad? Cuida tu testimonio. Bueno, José, el Señor estaba con él y él era prosperado porque el Señor estaba con él.
vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Hace muchos años era yo un niño y la iglesia donde crecí, Turín dará testimonio de esto, que esto es verdad. Los hombres de la iglesia terminaba el culto y vaya hermano, pues vea mi edad, ¿verdad? Véame ya. En aquel tiempo había que ir a la tienda para tomarse un refresco, porque eran envases de vidrio. Ya te llevé, Arturo, y ya dije que también tú eres testigo, entonces ya te eché la edad por delante. Entonces había que ir a la tienda. Entonces muchos de los hombres de la iglesia se iban a la tienda a tomarse un refresquito. Y recuerdo que esa vez visitaron unos hermanos de Argentina e invitaron al hermano, al gaucho. No sé si así se les diga, pero bueno, lo llevaron allá. Y yo iba, ¿verdad? Porque quería refresco y allí iba mi papá. Entonces fui con ellos. Y recuerdo que el hermano empezó a hablar de lo que hacía. Y era un trabajador, un funcionario de gobierno. Y dijo, estamos muy contentos porque nuestro gobierno está solicitando especialmente cristianos para puestos en el gobierno, para ser funcionarios, porque se han dado cuenta que los creyentes son honestos, son trabajadores y las cosas salen bien. Y eso, no recuerdo el nombre del hermano, no recuerdo exactamente en qué año fue. Tendría yo como 10 años, o sea que por ahí del 2010. Y recuerdo, pero lo que sí me quedó bien claro es lo que el hermano dijo. El gobierno está solicitando cristianos. ¡Qué bendición!, ¿no creen? ¡Qué bendición! Ojalá que donde trabajemos digan, oye, tráete más de los tuyos. Nos conviene que estén aquí. José algo así estaba pasando. En el versículo 3 dice que su amo se dio cuenta de todo lo que estaba sucediendo. Ahora, allí, eso de que estaba con él se repite en el versículo 3, en el 21, en el 4, en el 5. Una y otra vez se habla de que Dios estaba con él. Este capítulo no es tanto acerca de las circunstancias en las que estaba José, como que el Señor estaba con José. Nos puede llamar la atención. Dios estaba con José en el lugar de trabajo. Dios estuvo con José en la tentación. Dios estuvo con José hasta en la cárcel. Pero lo importante es que Dios estuvo con él. Este capítulo es acerca de la fidelidad de Dios con lo suyo, para estar con. No tanto de la cárcel, o que si la tentación, o que si el trabajo. Bueno, todo eso está implícito y está bien, pero la enseñanza principal me parece que es otra. Así encontró José gracia ante sus ojos. ¿Ante sus ojos de quién? De su patrón. Y llegó a ser su siervo personal, su asistente, su gente de confianza. Y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Entregó en su mano todo. Su asistente, tú te encargas de todo. Yo no me voy a encargar de nada. Más adelante dice que solamente se ocupaba de su comida y ahorita digo cuál es la posibilidad al respecto. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Creo que yo dije ahorita el versículo 4, pero es el 5. Bendecía la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición, 2 veces está diciendo, la del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. El Señor está allí. Bueno, hermanos, oremos para que el Señor bendiga nuestros trabajos. Pero no nada más para que bendiga nuestros trabajos para que nos sigan pagando, que no quiebre la empresa y me sigan pagando. Que bendiga mi trabajo a través de que yo estoy ahí. Que resulte una bendición para mis empleadores el que yo estoy ahí. Porque el Señor está conmigo. Bendice mi trabajo a través de mí. Si usted es emprendedor, trabaja freelance por su cuenta, pues que el Señor bendiga su trabajo para que también así sea testimonio, como era el caso de José. Era notorio. Ahora, Potifar ha de haber sido un alto funcionario. ¿Por qué? Porque no era pobre. Tenía posesiones en su casa y dice en el campo. No era cualquier cosa. Y José entonces estaba a cargo de muchas cosas, dice el versículo 6. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José y con él allí no se preocupaba de nada excepto del pan que comían. ¿Por qué del pan que comían?
Posiblemente porque era hebreo. Y a lo mejor tenía alguna idea así de lo contaminas por ser extranjero. Es posible. Otra posibilidad es que tuviera una dieta muy específica. Es posible. Una tercera posibilidad es que cuidara de su comida solamente como más adelante, el siguiente capítulo viene el copero del rey. Pues si me quieres envenenar y tumbarme todo lo que tengo, pues me lo vas a poner en la comida, en mi bebida, entonces eso lo cuido. Tal vez hasta ese grado ya, pero sería difícil con el grado de confianza que tenía con José. Alguna de esas razones es probable, aunque si fuera totalmente relevante estaría mencionada. Solamente le doy opciones. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Ahí está la cosa. Ahí viene la introducción al siguiente capítulo de José en Egipto. ¿Cuántos años habían pasado hasta aquí? Ya le dije, probablemente 10, probablemente un poco más, tal vez menos. Pero ese versículo 6, en su última frase, pareciera introducir el capítulo que sigue. Ya sabe que la división en versículos, esa se la pusieron después. Más bien esto ya es la bisagra que une dos eventos en la vida de José. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Es curioso, se dice de José que era de hermoso parecer. ¿Sabe de quién se dijo eso? De su mamá, de Raquel. Génesis 29, 17. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Prácticamente las mismas palabras que se usan en Raquel se usan después en José. Quizá este salió parecido a su mamá. Quizá era una de las razones también, además de ser el hijo de Raquel, tal vez era una de las razones por las que su padre lo quería tanto. Me recuerdas a tu mamá. Pero el chiste es que era guapo, bien galán. Eso es lo que dice el versículo 6. En la traducción libre de Santiago Fuentes dice: y José era galán. Sucedió después de estas cosas que la mujer le dijo: acuéstate conmigo. Y eso, hermanos, era una tentación muy grande. Y le voy a decir por qué. Me gusta cómo lo sintetizó el pastor James Montgomery Boyce. Él lo escribió en 5 enunciados y se los voy a leer. Era una tentación fuerte porque era una tentación natural, porque estaba lejos de su casa, porque venía de una persona importante, porque venía después de éxito en la vida y porque presentaba el escenario perfecto de confidencialidad. Ahora se las voy a explicar, ese es el fin de la cita, se las voy a explicar. Era una tentación natural porque apelaba a un deseo natural. José, siendo hombre y ya adulto, probablemente tenía ya el deseo de tener una familia, o incluso el deseo más básico, ¿verdad? El despertar el deseo sexual y tener deseos de tener relaciones con una mujer. Por eso es que lo hacía fuerte. Segundo, estaba lejos de casa, es decir, no había alguien que le mantuviera o que le ayudara a ser fuerte. Era el hebreo entre egipcios, y la moral de los egipcios basta ver con el arte egipcio para darse cuenta que la moral era muy baja. Incluso entre las mujeres hay retratos de mujeres egipcias siendo arrastradas de estar embriagadas y muchas cosas de esas. Así que no había quien le diera soporte, quien le ayudara a vencer la tentación, quien le apoyara. Estaba lejos de casa. Era de parte de una persona importante. Entonces esta mujer podía también sumirlo en el castigo, como lo hizo, pero también aún tomar repercusiones en su trabajo. Era una mujer importante. Ahora también recuerde que en muchas sociedades, incluso en nuestros días, relacionarse sexualmente, íntimamente con una persona de una jerarquía social o de algún estrato social, para algunos les resulta atractivo y hasta apetecible. Por eso es que algunos casos de artistas que se terminan involucrando con fans
suenan a veces en las noticias, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque los fans piensan que es lo máximo, porque es el artista admirado. Entonces, algo así pudo haber pasado también allí. Una tentación después de un éxito importante. Podría estar vulnerable José también diciendo, pues ya me merezco algo más. ¿Por qué no? Le he traído tantos bienes a mi Señor que pues entonces ya ¿qué quita que yo haga esto? Una tentación en el escenario de perfecta confidencialidad. Tal parecería, ¿verdad?, que esto quedaría en silencio, por lo que dice después. Versículo 8. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada de la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba a hacer yo esta gran maldad y pecar contra Dios? Versículo 10. Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Note eso. La tentación no fue pasajera, no fue temporal, fue una constante, una y otra vez. Y José no accedió. Dice el versículo 10 que no acostarse con ella, que luego no quería ni estar con ella. A lo mejor andaba en la casa, iba a entrar alguna de ellas, ay mamá, aquí está. Y se daba la vuelta, ya no quería ni verla, porque ya sabía lo que esta mujer estaba, ni siquiera insinuando, ya estaba demandando. Ahora, lo que es curioso, y aquí es donde yo le digo que es medio enigmático lo que pasó en José, porque la última vez que le habíamos visto había sido así como una víctima de abuso, de bullying de parte de sus hermanos, pero un hombre arrogante, un jovencillo arrogante. Aquí ya se ve otra persona, un hombre respetado, respetuoso además, responsable y temeroso de Dios, le dije hace rato. ¿Qué pasó de entonces ahora? ¿Cuándo vino el cambio en José? No sabemos. Es como Lucas 19, que dice que el Señor entró a la casa de Zaqueo. Y lo siguiente que se nos narra es que Zaqueo se puso de pie y dijo, Señor, me deshago de todo lo que ando robando. Y el Señor puso el sello sobre su salvación, diciendo, ahora venid de la salvación a esta casa. Pues, ¿de qué hablaron? ¿Cuál fue el sermón? ¿Quién sabe? Queda allí en el silencio. ¿Dónde José cambió? ¿Dónde estuvo pues ahora ya, temor al Señor? ¿De dónde surgió? No sabemos. Pero sí hay evidencias de él. Note la manera en que se expresa en el versículo 9, ante la tentación. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. Te tengo que recordar que eres su esposa. Eres su mujer. Note la pregunta. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad? José identificó el pecado y además le llamó gran maldad. Y pecar contra Dios. El Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Al pecado le tendremos que seguir llamando pecado, so pena de que lo empecemos a cometer. Cuando usted y yo empezamos a suavizarle los términos a lo que la Biblia dice claramente es pecado, estamos en el camino a cometerlo. Cuando dejamos de llamar a la mentira, y le empezamos a llamar mentirita blanca, explicación, la mitad de la verdad, y esas cosas, lo más probable es porque ya tenemos algo que queremos decir o ya dijimos. Cuando dejamos de hablarle a la inmoralidad, y le hablamos con los términos del mundo en este día, tolerancia, apertura, lo más probable es que estemos en el camino a ceder. No quiero hacer héroes de los que la Biblia no dice que son héroes. Hay un héroe.
Lo que quiero hacerle ver es que Dios estaba con José en su trabajo y en la tentación. Si José respondió así, fue porque Dios estaba con él. Pero nada impide entonces de que usted y yo respondamos de la misma manera, porque Él está con nosotros. ¿No le dije? El Señor está contigo en el trabajo, en la tentación. Él sigue allí, y no como un observante pasivo, no como un observador pasivo, no como alguien que no va a socorrer, porque la Escritura dice que sí lo va a hacer. ¿Dónde, pastor? Bueno, pues lo dice el apóstol Pablo. Primero a los Corintios les dijo él que había que el Señor no tentaría nada más de cómo van a ser capaces de soportar, porque va a dar la salida. Entonces no hay pretexto. El Señor va a estar allí. Una y otra vez Él va a estar allí. No siempre obedecemos. Es lo triste, no siempre obedecemos. Pero sí está allí. El pastor Elvis Carballosa dice con respecto al pecado: la enormidad del pecado yace en el hecho de que es un desafío a la autoridad de Dios, quien es justo y santo. También es una negación de la justicia de Dios, porque quienes pecan suponen que Dios ni hará bien ni hará mal. Sofonías 1:12. Fin de la cita. Al pecado se le tiene que seguir llamando pecado, una y otra vez. Y sí, mis hermanos, vivimos en un mundo que cada vez se quiere despegar más, lo que dicen, de la cultura judeo y de la influencia judeo-cristiana. Por eso le han llamado a este tiempo el poscristianismo. Ya no queremos saber, ya que esa idea judeo-cristiana de familia, que esa idea judeo-cristiana de lo que es correcto e incorrecto, ya no prevalezca en la sociedad. Vamos a despegarnos de eso. Bueno, si se despegan de eso, entonces las definiciones de lo que es pecado van a empezar a cambiar para ellos. Para la Biblia no, para nuestro Dios no. Qué bendición que la palabra del Señor esté fija, escrita, esté por escrito, no puede cambiar. Allí dice lo que dice. El pecado se llama pecado. Cuando usted, voy a hablar de esto porque no es distante de nuestra realidad. Cuando usted en el trabajo, en la escuela, en algún lugar empieza a cabildear con la idea de que es un amigo. Es un amigo con quien, pues sí hablo de mis problemas matrimoniales, pero es mi amigo. Y empieza a ceder y empieza a tener cada vez pláticas más íntimas y más comprometedoras con personas del sexo opuesto. Cuidado, podría estar en un camino de tentación, ya o muy pronto. No es que no podamos tener amigos o amigas, gente del sexo opuesto. Lo que estoy diciendo es que hay que tener la sencillez, la sensibilidad para detectar cuando hay cosas que no conviene que yo ande hablando con gente del sexo opuesto. Más vale tener mis guardas, ¿verdad? Tener mis barreras que no me permitan ser tentado hacia ninguna dirección. Mientras que le sigamos llamando pecado al pecado, será menos probable, pero no imposible. Así que siga cuidando, siga cuidando. Por eso es que José dice, no, ya ni quería estar cerca de ella. Iba a terminar huyendo. Versículo 11, pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allá adentro. Qué casualidad. Se me hace que esta doña echó a todos para afuera. Tienen el día libre. El único que no le dio el día libre fue a José. Entonces ella, vea, note la expresión. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo, acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en su mano y salió huyendo afuera. Le quiero dar un poquito de tecnicismo ahí. ¿Me aguanta esto? Es importante. Necesito decírselo. Cuando dice que asió, describe un acto de violencia. Lo agarró, lo quiso inmovilizar, sujetar de manera que ya no pudiese escapar. Normalmente, cuando ocurre un abuso sexual, la víctima es
tomada por la fuerza, con poco diálogo. Muchas veces, la gran mayoría, las víctimas de abuso sexual son mujeres, quienes son tomadas por la fuerza. Pero aquí es un momento. El acto de esta mujer es tan bajo que se comporta incluso como un hombre. Cuando una mujer se propone seducir a un hombre, lo hace con palabras, con halagos, con miradas, pero no por vía de la fuerza, porque generalmente no va a ser más fuerte que el hombre, a menos de que éste sea menor de edad o algo así. Esta mujer se comportó como hombre. Su acto es totalmente fuera de lugar. Y sabe, el orgullo y la perversidad son lo que generalmente está detrás de un abuso sexual. Muchas veces no es cuestión de lujuria o de despertar emociones, simplemente el vil y asqueroso orgullo que lleva a realizar actos de todas, desde donde se le vea, totalmente condenables, deplorables. Ella asió de su ropa diciendo: acuéstate conmigo. Mas él dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Pues sí, José hizo lo correcto. Era mejor huir que quedar allí. Él puso en práctica lo que dice Proverbios capítulo 6, cuando habla de la mujer ajena y que exhorta y el capítulo 5 también de Proverbios, y que exhorta a mejor huir. No andes por allí, no vaya a ser que con sus párpados te seduzca. ¿Por qué los párpados? Bueno, no por esto, ¿verdad? Sino por la mirada seductora. No andes por allí, evítala. De la misma manera, habla aquí que José mejor se fue. Y él dejó su ropa, versículo 13, y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había ido afuera, llamó a los hombres de su casa. Se me hace que sí los habías mandado afuera, porque tú sabes dónde están. Y dijo: mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a su casa. Y así quedó José calumniado, acusado injustamente. Entonces ella le habló con estas palabras diciendo: vino a mí el esclavo hebreo. Es la segunda vez que se refiere a él como esclavo hebreo, quizá para denotar cierto desprecio, que nos trajiste para burlarse de mí. Esa expresión, burlarse, es abusar, hacer mofa, humillarla, pues, para humillarme. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Calumniado injustamente, acusado injustamente, por algo que no hizo, siendo inocente. ¿Quiere ver cuál es la reacción del esposo? Yo creo que no le creyó. Yo creo que no le creyó a su señora. Versículo 19. Y aconteció que cuando su señora escuchó las palabras que su mujer le habló, diciendo: esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel un segundo. El abuso sexual era castigado en Egipto con pena de muerte. Este es el jefe de los verdugos. Este es un hombre desalmado, que a lo mejor se casó antes de ser castrado, o quizá él no estaba castrado, pero eso explicaría por qué está casado. Pero él tenía en su poder haber matado a José. Lo podía haber hecho. Era su esclavo.
No era como que estaba matando a un sirviente contratado egipcio bajo el contrato laboral del 3000 de antes de Cristo. No, este no tenía derechos, este era un esclavillo que se compró y que él había desarrollado allí, lo podía haber matado. Pero yo creo que no le creyó a su esposa. Vaya usted a saber si no tenía historial la esposa, de cuántos ya la habían querido violar. Porque no le cree. Al menos eso pienso. Me uno a los comentaristas que también dicen, yo no creo, porque lo pudo haber matado y tenía todo el derecho y no lo hizo. Quizá cuando dice allí que se encendió su ira, fue de, ya perdí a mi hombre de confianza. Mi mejor trabajador, ahora lo voy a tener que quitar de aquí. Porque si no, quedó mal ante no defendió el honor de su esposa. Y si lo echo a la cárcel de todas maneras, el tiro me sale por la culata porque pues, pierdo yo a mi mejor empleado. Se encendió su ira y lo echó en la cárcel porque el Señor estaba con él. Es que José prosperó en su trabajo, es que José prevaleció en la tentación. Pero ahora ve lo que dice en los últimos versículos. Mas el Señor estaba con José, versículo 21, y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. No hay lugar donde estés que Dios no te vaya a acompañar, y no como un mero observador. No es un polizonte, ni tampoco anda viendo por encima de tu hombro a ver qué haces para castigarte. Castigo de nuestros pecados cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Que podemos llegar a cosechar consecuencias de los mismos, eso es otra cosa, pero cuando el Señor está, Él está de nuestro lado, porque Él nos puso de su lado. Ya no somos enemigos, fuimos reconciliados con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. No está observando meramente, no está solamente para ver qué haces mal. No, Él está allí, de tu lado. Ve con José. Yo me pregunto, hermanos, han pasado muchos años en la vida de José, desde aquellos ayeres, ¿verdad?, en los que tuvo sus sueños y llegaba de smoking al campo, ahí entre los rebaños, zapato de charol, corbata de moño, con su tuniquita pues de colores, pues para que nos entendamos, pero eso no era ropa de trabajo, eso era como un smoking en nuestros días, como ir a cuidar el ganado en smoking. No vas a trabajar, nada más vas a supervisar. Han pasado muchos años desde aquellos en que José se presentaba así y Dios le mostró que le daría mucho honor y mucha autoridad, incluso más que a su padre y a su madre. Se postrarían a él el sol y la luna. ¿Recuerda ese sueño? ¿Qué pasaría por su mente? Ya se olvidó el Señor. Quizá y sí fue el cabrito que nos echamos ese día, que me cayó mal y me provocó esos sueños. Igual y sí, nada más era pues mi arrogancia, porque ahora estoy hasta la cárcel. Todo lo contrario de donde según yo debería estar. Pero Dios estaba formando al hombre que iba a usar. José tendría que empezar a perdonar muchas personitas antes de perdonar a los que desataron todo lo que sucedió en su vida. El antes de José tiene que ver con su después. Dios había estado trabajando, y aquí vemos a Dios trabajando en su vida, moldearlo, para ser el hombre que va a utilizar Dios para salvar a su pueblo de morir. Otro libertador del pueblo. Moisés los libertó de Egipto. El Señor utilizó a José para libertarlos de la muerte segura por hambruna. Pero tenía que moldearlo. Señor, yo tenía tantos sueños. Cuando era chiquito, Señor, yo soñaba que... Y ahora ve dónde estoy.
Y sabe, a veces me parece que es una de las cosas que hacen tan disfrutables la vida de José, que tiene esperanza. Sabemos el resto de la historia y aunque aquí está re crudo y re feo el asunto, bueno, luego lo vemos en una posición mucho mejor. Aunque lo vimos un muchachito arrogante, luego lo vemos un hombre entero de rectitud, amoroso y misericordioso, que perdona a sus hermanos. Aquí está en la cárcel por sus hermanos, entre otras personas, y luego los perdona. Y ahí es donde también creo que se nos hace apetecible esta historia, porque nos da esperanza. Porque tal vez hasta hace un mes, o 2, o un año, o algunos años, usted tenía muchas ilusiones, decía, sí, yo cuando sea, voy a servir al Señor y voy a tener mi familia y juntos vamos a honrar al Señor y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y con nuestra iglesia y tal vez han pasado el tiempo y dice, bueno, pues ya estoy donde estoy y voy a tratar de vivir lo mejor que pueden, pues a donde me llevó la vida. Y pareciera que todo aquello, todos los anhelos, todos los deseos, todas las ilusiones de que nuestra vida cuente para el reino de Dios, pues han pasado ya a la historia. Y ya es mejor no tratar de rescatarlas porque ahorita tengo que hacer lo que tengo que hacer y no hay para más. Pero si usted y yo nos damos cuenta en la vida de José, nos atrevemos a pensar en la vida de José, Dios siempre ha estado obrando y nunca se le ha perdido la agenda. A Dios no le ocurre como le ocurrió a un predicador muy socorrido que conocí, y un día el hermano estaba aterrado porque decía, no sé dónde está mi agenda. Ahora, le estoy hablando, estos eran los años donde no existía Google Calendar. Se te perdió la agenda, se te perdieron los números de todos los que conoces y se te perdieron tus eventos y demás de toda tu vida. Y yo decía, se me perdió. No sé ni para dónde tengo que ir después de este viaje ni nada. A Dios no se le pierde la agenda. Y no es de que, bueno, ya me perdí allí en la vida, ¿verdad? Donde me arrastró la vida. El Señor ha seguido siempre controlando la vida y está formando hoy a la mujer o al hombre que va a usar mañana. Porque al que usa hoy, lo formó ayer. Tú te puedes sentir perdido, perdida en el plan de Dios. Pero no es así. La historia de José prueba eso. La historia de José prueba eso. A lo mejor no tienes experiencias tan dramáticas como las de José. Ojalá que no te hayan vendido tus hermanos a un país extranjero. Ojalá que no pares en la cárcel, pero el que has tenido tus historias también las tiene. Y Dios no ha acabado contigo. No ha acabado de moldearte y no ha acabado de usarte. Cuando el Señor acabe de moldearnos y de usarnos en esta tierra, hermanos, nos va a llevar a la suya. Nos va a llevar a su casa. Mientras Él sigue obrando en y a través de nosotros. La vida de José es prueba de eso. Al final, dice el versículo 22, y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que emprendía, el Señor lo hacía prosperar. El Señor está contigo, siempre, siempre. Creo que no necesitan otra noticia más para el día de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias, porque siempre estás con nosotros y a veces nuestra vida ha parecido, quizás soy el único, Señor, pero no creo. Yo sí he llegado a tener momentos donde parece que todo ha parado y que todo se ha detenido, pero no es así. No es así. Gracias porque José, tu actividad en la vida de José nos recuerda eso, que siempre estás con nosotros.
Y en las situaciones cotidianas de la vida siempre estás. En las situaciones fuera de lo común, las extraordinarias, Señor, las que salen de la rutina, tú también estás ahí. Esta mañana permite que cada uno cambiemos nuestra actitud si ha sido incorrecta hacia ti, en el dejar de pensar que tú sigues obrando para usarnos, que tú quieres usarnos y que puedes usarnos, y que asumamos una actitud diferente. Estamos en tu voluntad. Aunque nosotros sintamos haber perdido control, tú nunca lo pierdes. Y seguirás obrando en y a través de nosotros. Siempre estás con nosotros. Te manifiestas y obras en a través de nosotros para el bien, no solamente nuestro, no solamente de los que están a nuestro alrededor, para la extensión de tu reino, predicación de tu evangelio, para que tu gracia toque a otros, para que otros experimenten de tu amor el experimentarlo a través de nosotros. Por eso te agradecemos, Señor, y pido, Señor, para que cada uno de nosotros pueda tomar las decisiones que necesita tomar, volver a confiar en ti, volver a ilusionarse y a emocionarse, Señor, por tu obra en nosotros, en medio de nosotros y a través de nosotros. Gracias, Señor, por esto, porque tú siempre estás conmigo.